Hola amigos, en este video voy a analizar un cuadro que hice en mi primera época pictórica, donde estudiaba a los maestros clásicos y estudiaba en forma académica. Hice en este cuadro una copia a mi manera de La Gioconda, en homenaje a Leonardo da Vinci. Ya en esa época no podía con mi creatividad y pinté la Gioconda en la parte superior del cuadro, es un cuadro al óleo, y alrededor de la figura de la Gioconda puse imágenes imaginadas por mí. Ya se atisbaba en esa época mi futuro surrealismo y la creatividad por encima de la copia. Este cuadro homenaje a Leonardo, al principio pensé hacer una copia exacta de la Gioconda, pero después no pude con mi manera de ser, y no es una copia exacta, sino que es una copia libre, no solo por las figuras que la circundan y el resto de los objetos que hay en el cuadro, sino por la propia expresión de la Gioconda. Para analizar esta obra voy a ir mostrando el cuadro por partes, analizándolo por fragmentos. Vamos a empezar con la figura completa del cuadro, el cuadro completo, con la Gioconda, dos figuras femeninas que la circundan, un ojo casi en el centro del cuadro formado, son rocas que tienen la apariencia de un ojo, pero son rocas. Esas dos figuras, caminan por ese terreno rocoso. En la parte superior derecha hay una puerta que se adentra debajo de un paisaje que está ubicado en la parte superior de la obra y que abarca de izquierda a derecha todo el cuadro de la parte superior. La puerta, hay una luz. Bueno, lo vamos a ir viendo por partes. Este es el cuadro completo. Ahora voy a ir mostrando estos fragmentos del cuadro. Aquí tenemos la cara de la Gioconda, es decir, el primer plano, el fragmento del cuadro. Con la cámara me fui acercando y tomé este fragmento, donde se observa la cara de la Gioconda y a ambos lados el rostro de las dos figuras femeninas que la circundan. Una de las figuras, la de la derecha, la tenemos en este fragmento, en una posición erguida, con los brazos extendidos, y al fondo de esta parte del cuadro vemos la puerta que yo mencioné al principio, una puerta que deja pasar una intensa luz. En este fragmento vemos en detalle el trabajo técnico, las pinceladas y el color. En este otro fragmento vemos a la otra figura femenina, la de la izquierda, se ve su rostro, su torso, en primer plano. O sea, me acerqué con la cámara para mostrar el detalle técnico, la pincelada, el color. Es un fragmento ampliado de ese sector del cuadro. La figura que está
a la izquierda del cuadro, figura femenina. Aquí tenemos el fragmento donde aparece esa roca extraña en forma de ojo. Cada observador va a interpretar esto a su manera. Es un ojo, pero también son rocas. Y es un camino rocoso que lleva a esa extraña roca que está dentro, es como una ventana. Circundan la roca con un agujero central donde también es un ojo. Las dos cosas, una roca, ojo. En este otro fragmento del cuadro vemos la cara de la Gioconda ya más de cerca. Vemos el fragmento muy acercado con la cámara. Es decir, se ven los ojos, la nariz y la boca. Y hacia la izquierda parte del paisaje del fondo. Aquí sí vemos el trabajo técnico, cómo está hecha la obra, con pinceladas peinando la pintura, asemejando bastante al famoso esfumato de Leonardo. Pero mi intención no era hacer exactamente el esfumato de Leonardo. Me quise conservar dentro de una figura clásica académica y con un leve esfumato de Leonardo. No es tan leonardesco. Es un homenaje, pero a mi manera. Y mi manera en esa época era académica y no era mi intención buscar exactamente la copia de la Gioconda. En este otro fragmento vemos las dos figuras femeninas y al fondo las dos figuras femeninas, en el caso de la izquierda del torso hacia la rodilla, y en el caso de la figura femenina de la derecha de la cintura a los pies. Quiere decir que está más alejada esa figura. La figura de la derecha está más alejada, la figura de la izquierda está más cerca del espectador. Sería un primer plano. Y en segundo plano la figura de la derecha, y en tercer plano la roca con forma de ojo. Este fragmento también podemos observar aquí la pincelada, peinada, y algo que llama la atención, que en esa época yo destacaba mucho, que era el contraste de luz y sombra. Esto le da mucha relieve a la figura. Estas dos figuras, observe el espectador el relieve que tiene el cuerpo, la intensidad del relieve, cómo a través del manejo de la luz y la sombra los cuerpos sobresalen, hay un relieve, no son tintas planas, sino que es bastante académico. Era la época en que yo estaba dentro del estudio de los grandes maestros. Por eso el relieve de estas dos figuras. En este fragmento vemos de nuevo el cuadro casi completo, donde volvemos a ver las dos figuras para ver los planos. El primer plano, la figura de la izquierda, la figura femenina de la izquierda. El segundo plano, la figura de la derecha. Y allá, hacia el fondo, la roca en forma de ojo. Y por encima de todo, la Gioconda. Ahora, acá yo hice a propósito, y se nota mucho en este fragmento, que si bien la figura de la izquierda femenina sería un primer plano, la figura de la derecha en segundo plano,
la perspectiva no es la correcta. Aquí ya se atisba mi surrealismo posterior. No son un observador muy atento que conozca de perspectiva se dará cuenta que no hay la profundidad suficiente entre un plano y el otro desde el punto de vista de la perspectiva lineal. Son dos figuras, diría yo, casi independientes una de la otra. O sea, se rompió acá el concepto de la perspectiva lineal. Aun cuando la roca del fondo quieran simular una perspectiva lineal, pero no hay acá perspectiva lineal. Esa era mi intención, simular algo que en realidad no lo era. En este fragmento vemos de nuevo a las dos figuras femeninas y al fondo la roca con forma de ojo. Este fragmento expresa muy bien el tema del relieve, lo que yo quise expresar en esta obra, mucho relieve. Acá volvemos a ver, en este fragmento, el rostro de la Gioconda, las dos figuras, y acá se percibe que no hay una perspectiva lineal. Acá se ve claramente que la figura de la derecha, la figura femenina de la derecha, que aparecía como en segundo plano, aquí parecería que estuviera en primer plano, porque es más grande que la de la izquierda. O sea que no hay concretamente una perspectiva lineal académica, sino que hay una forma de elaborar la obra rompiendo esa perspectiva. Esto va marcando mi futuro. Esta obra es de la década del 80, del siglo XX, tiene muchos años. En esa época yo estudiaba en forma académica, pero tenía atisbos de rebeldía contra la forma académica de aprender. Acá volvemos a ver, en este fragmento, la cara de la Gioconda y la cara de las dos figuras femeninas y el paisaje del fondo con la puerta que se abre, entreabierta. Aquí es un detalle, acercando bien la cámara, de la parte de la boca de la Gioconda, el cuello, donde ahí se observa, casi se ve, al acercar tanto la cámara, se ve el detalle técnico del claroscuro, del relieve que tiene el mentón de la Gioconda, el cuello, y cómo sobresale con un intenso relieve la mano de la figura femenina de la derecha. Aquí se ve el contraste, donde vemos claro y oscuro y relieve. Este fragmento nos muestra cómo en esta parte del cuadro ese relieve está acentuado, con la mano en primer plano y al fondo el cuello y el mentón de la Gioconda. Aquí vemos la boca de la Gioconda, la parte inferior de la nariz y la boca de la Gioconda, donde está la famosa sonrisa enigmática de esta obra de Leonardo. Aquí sí intenté marcar intensamente el relieve, cómo la boca se expresa hacia adelante, se manifiesta, sobresale, y cómo la nariz, la parte inferior de la nariz y la parte superior del labio se va marcando, se va acentuando ese relieve, y cómo las comisuras de los labios enmarcan esa sonrisa tan enigmática de la Gioconda. Aquí, en este fragmento, están los ojos
los ojos de la Gioconda en primer plano, bien grandes, y el trabajo técnico también de luz y sombra, y la pincelada y el color, cómo está trabajado. Al verlo en primer plano se ve el detalle del trabajo de los ojos. Aquí en este fragmento vuelvo a presentar la parte inferior de la cara de la Gioconda, las dos figuras femeninas, casi completas. La de la derecha, la cara no está completa, y el fondo de la roca con forma de ojo. Este fragmento vuelve a marcar la parte de la Gioconda, la parte inferior del rostro de la Gioconda, los labios concretamente, de la figura de la izquierda el torso y el rostro, de la figura de la derecha la mano, cómo está engarzada desde el punto de vista de la composición que yo imaginé, esa mano de la figura femenina de la derecha, cómo sobresale con el fondo del cuello más oscuro de la Gioconda. Y abajo del fragmento, la roca tan enigmática con forma de ojos. Lo que yo quise expresar en este cuadro es el enigma no solo de la Gioconda en sí, sino también del resto del cuadro, para lo cual esta roca con forma de ojo es importante, es bien extraña. Otro fragmento, un poco más alejado, de parte de la Gioconda, parte de las dos figuras femeninas y la roca enigmática con forma de ojo. Aquí, en este fragmento, está el rostro de la figura femenina de la derecha, al fondo la puerta entreabierta con esa luz extraña, y vemos, al estar en primer plano, bien agrandada la imagen de esta figura, vemos el tratamiento pictórico de esta figura, no tan nítido el trabajo, no tan, yo no diría borroso, pero sí esfumado. Aquí sí hay esfumado en este rostro, para destacarlo en segundo nivel. El primer nivel es el de la Gioconda, que está más, la pincelada y el trabajo técnico está más en foco, diríamos, desde el punto de vista fotográfico. Aquí está un poco más fuera de foco el rostro. Está bien señalado en este fragmento. Lo mismo sucede con la figura femenina de la izquierda. También está un poco más esfumada el rostro y no tan nítida la pincelada como en la figura del rostro de la Gioconda. Quise marcar distancias. Aunque están delante de la Gioconda, desde el punto de vista técnico pictórico, al estar más esfumado, un poco más borroso, están detrás. Este es un juego que quise hacer yo, de colocar lo que está en primer plano, lo que está en segundo plano, y al mismo tiempo lo que está en segundo plano, colocarlo en primer plano, que es el rostro de la Gioconda. Y colocar lo que aparece como primer plano, que serían los rostros del cuerpo de estas dos mujeres, colocarlo sobre todos los rostros más alejados. En cambio, los cuerpos no. Observen que los cuerpos sí están más nítidos. Hay una diferencia entre el rostro de las dos mujeres y el cuerpo. El cuerpo está más nítido, con más relieve, mientras que el rostro está un poco más borroso, más difuso. En este fragmento están la cintura, los glúteos de la figura de la izquierda, de la figura femenina de la izquierda. Y aquí vemos bien el relieve, el contraste entre luz y sombra, cómo está acentuado y cómo está nítido la pintura en esta parte del cuadro. Lo mismo va a suceder con la otra figura, la de la derecha. Aquí vuelvo a mostrar
el cuadro casi en su totalidad, para estar dentro del contexto de la obra. Vemos como el fragmento anterior está a la izquierda, abajo de la obra. En este fragmento vuelvo a mostrar el torso, el brazo, bien nítido con relieve de la figura de femenina de la izquierda, y en cambio el rostro un poco más difuso. Es un juego técnico. Dentro de la misma figura, partes de su cuerpo más borrosas y el resto más nítido. Son formas de querer expresar cosas. Cada observador, cada espectador va a interpretar este juego técnico a su manera, pero yo lo señalo esas diferencias técnicas. Y al fondo aparece la roca con la forma de ojo. En este fragmento, repito, lo que dije antes, se ve bien nítido y con mucho relieve el torso, la cintura, los glúteos hasta la rodilla de la figura femenina de la derecha. Y las manos también están con mucho relieve y con mucho resalte desde el punto de vista técnico. Y también diría yo que la roca con forma de ojos también está nítida, está también, diría, bastante en primer plano, lo cual significa también algo. Lo que está borroso y fuera de foco son los rostros de las dos figuras femeninas. Aquí lo vemos, de nuevo la diferencia entre la nitidez de los rostros de las dos figuras más difusos, y los labios de la Gioconda incluso más nítidos, y incluso la roca en forma de ojo también más nítida. Hay un juego de planos. No hay una lógica compositiva académica. Ya se atisba en esta composición el surrealismo que a posteriori yo fui adoptando. En este fragmento vemos el paisaje a la izquierda, arriba, en la parte superior, también trabajado en forma de difusa, produciendo una lejanía. El espectador lo ve a lo lejos. Es un paisaje que está lejos. Aquí sí hay respeto la perspectiva lineal y la perspectiva óptica con respecto al color y a la pincelada. Difuso y colores suaves, más bien fríos. Este fragmento vemos de vuelta el cuadro completo. Yo siempre muestro en este video, por pantallazos, el cuadro completo para verlo en el contexto, ver el análisis de los fragmentos dentro del contexto general de la obra. Aquí tenemos la obra completa. Bueno, aquí volvemos a tener un fragmento del cuadro, de la Gioconda y los dos rostros femeninos. Con este video yo me detengo acá, en el análisis de los fragmentos. Con este video yo quise mostrar esta obra en homenaje a Leonardo da Vinci, la quise mostrar como por partes, analizando las distintas partes y viendo cómo lo que aparece como una obra académica, como una copia de la Gioconda, no es tan así. Y hay al analizar los fragmentos del cuadro, hay muchas partes que denotan el atisbo de las épocas mías pictóricas posteriores, el atisbo de un surrealismo. Bueno, con esto doy por terminado este video y me despido voy a hacer el análisis de otro cuadro mío
muy interesante de esa época. Pero aquí termino el análisis con los fragmentos de esta obra en homenaje a Leonardo da Vinci. Me despido de los que ven este video, los que lo escuchan. Me despido hasta el próximo video. Chao.